Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 362. 28 de diciembre. Lecturas del día. 2 Crónicas 33. Apocalipsis 19. Malaquías 1. Juan 18. Primera lectura. 2 Crónicas 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de Asera y adoró a todo el ejército de los cielos, y les sirvió. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom, practicó la magia, usó la hechicería y se entregó a la adivinación y consultó a los médium y a los espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que he asignado a vuestros padres, con tal que cuiden de hacer todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por medio de Moisés. Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones, que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no prestaron atención. Entonces el Señor trajo contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que tomaron a Manasés con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, lo cercó alrededor del Ofel y lo elevó a gran altura. También puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Entonces reconstruyó el altar del Señor, y sacrificó sobre él sacrificios de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirvieran al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor, Dios de Israel, he aquí, están escritos en los registros de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído, todo su pecado, su infidelidad, los lugares donde edificó lugares altos y levantó imágenes de Asera antes de humillarse, y aquí, están escritos en los registros de los videntes.
Así Manasés durmió con sus padres, y los sepultaron en su casa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como había hecho su padre Manasés. Y Amón ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho, y les sirvió. Pero no se humilló delante del Señor como se había humillado su padre Manasés, sino que Amón aumentó su culpa. Y sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su propia casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra hizo rey en su lugar a su hijo Josías. Segunda lectura. Apocalipsis 19. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Porque verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y otra vez dijeron: Aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: Amén. Aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, pequeños y grandes. Entonces oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo además: Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle. Pero me dijo: No hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, congregaos para la gran cena de Dios. Para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de hombres fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia,
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Tercera lectura. Malaquías 1. Profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No es Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes una desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos a edificar las ruinas, el Señor de los ejércitos dice, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis, el Señor sea engrandecido más allá de la frontera de Israel. El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís que la mesa del Señor es despreciable? Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis un animal cojo o enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti? ¿Te recibiría con benevolencia? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, implorad el favor de Dios, para que se apiade de nosotros. ¿Con tal ofrenda de vuestra parte, os recibirá con benevolencia? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, que hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas, para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré ofrenda de vuestra mano. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento, despreciable. También decís, ¡qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el tramposo que tiene un macho en su rebaño, y lo promete, pero sacrifica al Señor un animal dañado. Porque yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Cuarta lectura. Juan 18. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía el lugar, porque Jesús se reunía allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas,
tomando la compañía romana y algunos guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, llegó allí con linternas, antorchas y armas. Entonces Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: Yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Y cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. De nuevo les preguntó: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús respondió: Ya os he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliera la palabra que había hablado: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús, y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Y los siervos y los guardias estaban de pie calentándose, porque hacía frío, y Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: Yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han oído lo que les hablé, he aquí, ellos saben lo que yo dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Entonces Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó el gallo. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, y era muy de mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió a ellos y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: Llevadle vosotros mismos, y juzgadle según vuestra ley.
Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a conocer de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices esto de tu propia iniciativa, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo nací, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y cuando dijo esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Fin de la lectura día 362.